Y ya estamos de vuelta con más de Latinoamérica en vivo. En Brasil, el Tribunal Supremo suspendió al senador Aécio Neves como medida preventiva ante la posibilidad de que interfiera en la investigación por el pago de sobornos por parte del gigante de productos cárnicos JBS, investigación en la que también está implicado el ex candidato presidencial Aécio Neves. Esta noticia se mantiene a esta hora en desarrollo. Y para conocer qué es de lo que se le acusa al senador y ex candidato presidencial de Brasil, Aécio Neves, saludamos al analista y estratega en materia política, Marcio Coimbra. Marcio, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí de nuevo hablando con todos vos. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene en este momento el senador Aécio Neves por los cuales ha tenido que ser separado de su cargo en la Cámara? Las implicaciones de que recibió dinero del frigorífico que se llama JBS, que está implicado en una serie de acusaciones de soborno en la política brasileña. Él tería recibido como 2 millones de reales de los empresarios para pagar sus abogados. Entonces, esto se configuró por unas filmajes que acontecieron como algunos meses atrás, donde su primo buscaba toda la plata en la oficina de la JBS. Entonces, el procurador general pidió su afastamiento del Senado de la República. Entonces, fue afastado primero, pero ahora por una segunda vez, después que volvió al Senado, está afastado de nuevo. Ahora, tanto la trama de corrupción de JBS y de Petrobras está implicando prácticamente toda la política de Brasil. ¿Quiénes pueden estar limpios para las próximas elecciones presidenciales que son apenas en meses? Entonces es una pregunta muy difícil porque nosotros en Brasil tenemos un instituto que se llama Foro Privilegiado. Entonces los políticos solo pueden ser investigados y, y procesados por el Tribunal Superior, el Supremo Tribunal Federal acá de Brasil, que sería una especie de Supremo Tribunal de Justicia. Entonces todos los procesos se demoran mucho, hay muchas acusaciones, pero lo esperado es que no se llegue al final de ningún proceso o investigación hasta las elecciones de 2018. Pero las elecciones de 2018 se espera una renovación muy grande de todos los políticos, porque los acusados de corrupción pueden no lograr una renovación de sus mandatos, sea en el Senado o sea en la Cámara de los Diputados. Que por cierto, ayer esa Cámara de Diputados comenzó a evaluar la denuncia contra el actual presidente interino, Michel Temer, sobre que supuestamente encabeza una organización criminal dentro de Brasil. ¿Tiene pues posibilidad de ser también apartado del cargo de un nuevo impeachment el presidente interino Michel Temer o estamos lejos de eso? ¿Cómo están los votos a favor y en contra en la Cámara de Diputados y cuál es el proceso a seguir? Estamos muy lejos de eso, porque el presidente Michel Temer fue el presidente de la Cámara de los Diputados por 3 mandatos y es diputado como a un par de décadas. Entonces, él conoce muy bien todas las estructuras, es un político que sabe hacer política, no es un político como la expresidente Dilma Rousseff, que no sabía hacer política y tenía problemas de relación con el Congreso Nacional. Este presidente es un presidente que conoce la Cámara de los Diputados, conoce las instituciones políticas brasileñas y sabe lograr éxito. En su un año como presidente pasó como muchas reformas. Ahora en Brasil la inflación ya está muy baja, las tasas de interés muy bajas. El gobierno pasó una serie de medidas que ayudaron a la economía y también están arreglando otras partes como la educación y la salud. Entonces, sabemos que este es un presidente que sabe crear mayoría en el Congreso Nacional y tiene líderes en el Congreso Nacional como el líder del gobierno en el Congreso,
el diputado André Mora y otros líderes que trabajan por él y son muy efectivos en lograr la mayoría. Entonces, su proceso va ahora para la Comisión de Constitución y Justicia y después al plenario. La expectativa de nosotros es que el presidente logre éxito tanto en la Comisión de Constitución y Justicia cuanto en el plenario, así como fue con la otra acusación meses atrás. Ahora, usted hablaba de una serie de indicadores pues positivos dentro de la economía brasileña en este momento. Dado todas esas cifras, ¿siente entonces en este momento el pueblo brasileño está conforme con lo que ocurre a pesar de la corrupción? Yo no creo, yo creo que los ganos económicos que tenemos ahora están empezando. O sea, la población, las clases D y E van a sentir una recuperación económica del nivel de empleo en algunos meses más adelante, no ahora. Ahora el presidente es solamente muy impopular, pero legítimo con las personas. Las personas conocen su legitimidad, pero las personas a ellos no les gustan todas las reformas que están haciendo, porque las reformas que están haciendo son reformas en el Estado que están a cortar inversiones del Estado y esto no es algo que deje a la población muy contenta con lo que pasa. Yo creo que en un par de meses o más vamos a ver los ganos de la política económica y llegar a los más pobres, y ahí sí van a sentir todos los esfuerzos de contención de gastos que este gobierno está a hacer. Ahora, ¿cuáles son esas reformas que se están planteando que según usted perjudicarían a la población más pobre? No son reformas que perjudicarían a la población más pobre, son reformas que van a hacer una flexibilización de algunas leyes. Por ejemplo, en las leyes trabajístas, las leyes laborales. Las leyes laborales brasileñas son de la década de 1940. Entonces, lo que el Michel Temer sacó a hacer fue una aprobación en el Congreso para encerrar un periodo de muchos años de personas que no trabajan y también ahora como una reforma de las pensiones. O sea, hay muchas fraudes en el Brasil y está se trabajando hacer, para empezar una reforma del Estado más profunda. O sea, que la población de Brasil va a lograr a tener éxito después de eso, pero va a demorar un tiempo. Ahora, cuando se habla de esa renovación profunda, uno no puede dejar de pensar en todo el esquema de corrupción que se construyó sobre empresas tan grandes como Odebrecht, Petrobras y también la de productos cárnicos JBS. En este momento hay una especie de limpieza dentro de esas empresas para que vuelvan pues a nacer, para que vuelvan a tener un manejo apropiado en la economía de ese país, o eso tampoco está planteado en este momento. Eso está planteado, pero todas esas empresas crecieron con el dinero público del Estado, del Banco de Inversión de Brasil, y que se llama BNDES, que tiene mucho más plata para inversión que el BID. Entonces, para pensarmos el tamaño, cómo es grande el poder del BNDES. El BNDES creó lo que llamamos de campeones nacionales, como JBS, como Odebrecht y como todas las otras grandes corporaciones que estaban involucradas con todo el esquema de corrupción con el gobierno de los partidos de los trabajadores. Entonces, se espera que ahora estas empresas pueden hacer una competición, pero sin la ayuda del Estado, sin la inversión de plata del Estado y de la población brasileña. O sea, ellas van a tener que luchar por su propia sobrevivencia en el mercado en condiciones de competencia con todas las otras empresas que también plantean tener éxito en Brasil. Ahora, usted comparaba las cifras que en este momento tiene ese banco BDS, que entiendo es el Banco de Espíritu Santo, si no me equivoco, con otras instituciones bancarias más grandes. ¿Cómo llegó también a acumular tanto dinero el BDS?
Este BNDES es un banco de propiedad del gobierno brasileño. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social fue creado en los años 50 por expresidente Getúlio Vargas. Este es un banco nacional del Estado que funciona haciendo inversión en empresas, ayudando a algunas empresas y ayudando a algunas propuestas que los gobiernos tienen para hacer obras de infraestructura en sus estados, en las ciudades, y ahora en los últimos años se empezó a hacer uso del BNDES también para inversión en empresas privadas, lo que está completamente equivocado y que fue el foco de mucha corrupción, de donde toda la plata que se sabe que se fue para las campañas políticas pasó. El BNDES emprestaba el dinero para las empresas y las empresas hacían la financiación de las campañas. O sea, era un ciclo de corrupción que no se terminaba más. Ahora que se descubrió el nuevo gobierno, el BNDES paró de hacer estas inversiones en estas empresas. Marcio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y darnos todos estos datos sobre lo que ocurre en este momento en la política brasileña y sobre todo en ese gran esquema de corrupción que hubo con estas tres grandes empresas. Muchas gracias, es un placer hablar en Vivo Play. Era Marcio Coimbra, quien es analista y estratega en materia política. Nos estamos acercando ya al final de Latinoamérica en Vivo.